Zarzuela se desmarca de la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos con ese giro histórico de España y de su postura con respecto al Sáhara Occidental. También hablamos de las fórmulas para abaratar los precios de los carburantes y de la energía. Por una parte, el gobierno ha ingresado hasta 4.000 millones de euros extra en lo que va de año por las subidas de precios, pero por otra parte tiene que enfrentarse a una factura tremenda de las pensiones de hasta 24.000 millones que puede condicionar estas futuras ayudas. También hablamos de Isabel Díaz Ayuso y de la guía que ha mandado a los profesores para que puedan combatir en las aulas la leyenda negra sobre España. Y por último, repasamos como cada jueves las principales revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre, lo estamos contando en Voz Populi. Zarzuela se desmarca de la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos con ese giro histórico y ese polémico cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Lo está contando nuestro compañero Jesús Ortega, al que ya tenemos ahí en pantalla. Jesús, te saludamos. Hace unos días conocíamos que Argelia no había sido consultada sobre este movimiento de España y ahora también estás contando tú que Zarzuela también se desmarca de esa polémica carta cuyo contenido hemos conocido hace apenas unas horas. Pues sí, Alberto, al final hemos consultado a Zarzuela después de que se haya difundido la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI para conocer si Casa Real había tenido algo que ver en esta negociación, incluso si Moncloa había pedido a Felipe VI algún tipo de mediación. Lo que nos comenta Zarzuela es que el rey no ha tenido nada que ver en esta negociación entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, a pesar de la buena relación que existe entre las dos casas reales, y ha sido una negociación entre un jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y un jefe de Estado como Mohamed VI. Desde Zarzuela nos insisten además que la política exterior corresponde al gobierno y que Casa Real no se tiene que meter en estos asuntos, y por tanto la decisión de Felipe VI ha sido mantenerse al margen de este cambio de posición de España respecto al Sáhara después de 46 años defendiendo una misma posición. Jesús, remarcas alguna situación, que es que la negociación se ha producido entre jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y jefe de Estado, en este caso el rey de Marruecos. Pero lo cierto, Jesús, es que no siempre ha sido así a lo largo de la complicada relación diplomática que han mantenido los países, especialmente a lo largo de estos últimos años. Así es, hay que recordar que a finales de 2020, en diciembre, se empezó a hablar mucho de una posible visita de Pedro Sánchez a Marruecos, y ya entonces Moncloa hablaba de una interlocución entre gobiernos para poner fecha y agenda a ese viaje. Al final, hay que recordar que el rey de Marruecos, Mohamed VI, vetó una posible reunión con Pedro Sánchez en ese viaje, que al final llegó a cancelarse porque no se encontró fecha, y Moncloa insistía mucho en que era una interlocución entre gobiernos y que tampoco Pedro Sánchez había hablado con Mohamed VI de ese posible encuentro, de que hablar que también era un momento de mucha presión migratoria. También después surgió la polémica por la acogida de Gali aquí en España, del líder del Frente Polisario, y al final ese viaje se canceló, pero esa negociación fue entre gobiernos y no como en esta ocasión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Además, diferentes diplomáticos que hemos consultado nos comentan que no es una interlocución normal que un jefe de gobierno hable con un jefe de Estado, y más para, pactar un cambio en una posición de un país respecto a otro territorio, ¿no? Es algo muy inhabitual, muy inusual, y que de hecho no se haya dado en estas relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Bueno, pues ahí lo ven, una nueva polémica a cuenta de este giro de España sobre el Sáhara, de esta carta del gobierno de Sánchez a Marruecos. Lo leen en Voz Populi, se lo leen a nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Más asuntos, ya van 11 días de huelga del transporte, siguen los supermercados, ya lo ven, pues con falta de muchos productos esenciales, y seguimos sobre todo sin ningún tipo de solución hasta ahora en medio pues de esta situación que nos está afectando de alguna manera a todos. Queremos hablar de cuáles pueden ser las soluciones y también de qué es lo que tiene disponible en caja nuestro país para poder afrontar esta situación, y lo queremos hacer con nuestros compañeros de economía, con Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Y
aquí con Mercedes Serraller. Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Alberto, voy a empezar contigo porque estás contando que hay como una especie de colchón, ¿no? Un extra de hasta 4.000 millones de euros con respecto al año pasado, sobre todo en carburantes, en fuentes de energía, etcétera, que es lo que se ha facturado de más, digamos, por el aumento de los precios a lo largo de este primer trimestre del año. Así es, la factura de los hidrocarburos de uso diario, se nos viene a la cabeza el gas para calentar nuestras casas o, por ejemplo, la gasolina, el carburante para el uso de los coches. Hemos visto todos cómo ha incrementado considerablemente, incluso en el gas hemos visto cómo ha afectado al mercado eléctrico. En ese crecimiento ha ido en paralelo en la factura global los impuestos que van asociados a esas facturas, que en muchos casos, como puede ser en el caso de la gasolina o gasóleo, puede llegar al 50%, pues el incremento y el cómputo global que nos hacen desde el sector es que para el gas, en lo que llevamos de 2022, se ha incrementado en 1.000 millones la recaudación vía impuesto por el valor añadido, IVA, y impuesto especial de hidrocarburos, y por lo que es los derivados del petróleo, en el que se incluyen dentro gasolina, gasóleo y otros productos, este aumento sería de 3.000 millones. Nos encontramos pues un aumento para las arcas del Estado en el que todavía el Gobierno no ha tomado una decisión en firme si lo va a utilizar o si simplemente se va a mantener la recaudación. Sin tocar nada, una recaudación de hasta 4.000 millones de euros más con respecto al año pasado. Mercedes, digamos que sería una especie de colchón, pero claro, lo que pasa es que tal y como estás contando hoy en Voz Populi, el Gobierno también tiene unos cuantos otros frentes económicos bastante complejos, como por ejemplo las pensiones, que ahí tenemos un agujero bastante importante y de ahí también que sea difícil destinar dinero de otro lado, por ejemplo, para rebajar los impuestos de combustible. Así es, hay presiones en la coalición, porque Podemos no es partidario de las bajadas de impuestos. Sabemos también que ha habido una serie de cambios y el Gobierno, realmente el problema más gordo que tiene es cómo va a cubrir la factura de las pensiones que ha aprobado ya definitivamente para este año ligadas al IPC, cómo está el IPC, en la espiral en la que estamos y dónde puede acabar, y que suponen entre lo que está pagando ya este año y lo que va a pagar el año que viene, entre 16.000 y 24.000 millones extra. Y probablemente nos estamos quedando cortos porque estamos haciendo un cálculo relativamente conservador. Entonces, esto nos ha dicho ya el ministro José Luis Escrivá, que esto no está blindado contra viento y marea, pase lo que pase, lleguemos a las cotas que lleguemos, y eso está ahí, y entonces se entienden mejor ciertas reticencias, miedos, que se vaya retrasando las ayudas, que no se quieran bajar impuestos y se opten por alguna otra medida más concreta, más conservadora, aunque la bajada de impuestos fuera coyuntural. Pero bueno, ahí está el miedo de las arcas públicas. Aquí hay una cosa que está clara, Mercedes, lo hemos estado contando ya en los días anteriores, otros países sí que han adoptado una serie de medidas. En España escuchábamos al propio presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, también hace menos de 2 semanas dar a entender que se podían retocar los impuestos a los carburantes, pero sin embargo, frente a esa bajada de impuestos, parece que es una idea que se ha aparcado en favor de unas ayudas públicas, pero lo cierto es que de momento no hay ninguna medida. Seguimos esperando y vemos cómo la situación se ha enquistado sin que conozcamos ninguna medida concreta. Sí, es que no hay nada. O sea, tenemos un plan de unos 500 millones, pero no hay ninguna concreción, ni si va a ir para todo el transporte, unos vehículos pesados, no, cuánto, cómo, no se sabe nada. Y la diferencia es que los países de nuestro entorno lo tienen ya aprobado y en vigor, una serie de medidas, algunas muy potentes y la mayoría de cierta entidad, y luego los que todavía no lo tienen en vigor porque entran mejor en el 1 de abril, por ejemplo, en el caso de Francia, está todo concreto, anunciado desde hace ya 15 días por lo menos, y entonces el transporte y los ciudadanos saben exactamente a qué atenerse, cuánto va a durar. Tenemos un mes Italia, 4 meses Francia, la cuantía de las rebajas, todo definido, hay una serie de certidumbres y la gente sabe a qué tenerse y qué puede planificar. Lo que hemos escuchado en boca de Pedro Sánchez es que España, el Gobierno, pues lo fiaba todo al Consejo Europeo antes de adoptar decisiones. Esa ha sido una forma un poco de ganar tiempo para ir sobre seguro a la hora de adoptar decisiones para rebajar las facturas. Alberto, tenemos una cumbre europea ahora de 2 días, jueves y viernes en Bruselas con los líderes europeos. España, hemos visto a Pedro Sánchez hacer una ronda de líderes en estos últimos días para tratar de amarrar apoyos para sus propuestas, pero lo cierto es que no lo ha conseguido demasiado y el resultado es bastante incierto para España. ¿Qué se puede esperar o qué esperan desde el sector en esta cumbre de estos 2 días? ¿Qué puede pasar?
Bueno, como insistiendo un poco, el problema sigue siendo el gas. El gas se marca en la clave para independizarnos energéticamente de Rusia. Principalmente España y Portugal buscan regular cómo afecta la factura del gas. Por un lado nos encontrábamos la alternativa de poder sacar al gas del mercado eléctrico y poder separar esas dos cosas y regular el gas, pero que ya el mercado de la electricidad pueda ya independizarse directamente. Parece que es una medida que se ha desechado y ahora se trabaja sobre la base de poder poner límites al precio del gas, incluirlo dentro de ese mercado eléctrico, pero con un límite. Esto provocaría que siguieran esos famosos beneficios caídos del cielo que luego se podrían llegar a usar, pero es un escenario en el que se trabaja, en el que España lo va a proponer. Parece que el primer borrador que conocimos ayer miércoles ya se daban algunos detalles dentro de que el Consejo Europeo lo valora positivamente. Y si no se consigue de forma unánime, España y Portugal sí que valorarían o sí que propondrían poder tomar medidas de forma independiente y que Europa les deje, pues como se han tomado medidas en los diferentes países, pues energéticamente poder topar tanto el gas y poder limitar los precios y buscar un precio de la electricidad que no sature y que no siga impactando sobre la inflación, y esto se haría de manera independiente. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Que Europa apoye esta medida de topar el gas y que afecte el mercado de la electricidad, y en el caso de que no la apoye, poder encontrarnos un escenario donde Europa facilite a los diferentes estados medidas independientes que no asfixie de manera independiente su economía. Yo creo que es donde hay que estar pendiente y ver cómo lo va a hacer Europa, qué consigue de apoyos Pedro Sánchez y su homólogo portugués, y ver dónde van a estar cada país y qué van a buscar, porque claro, en cada país hay una sensibilidad y un efecto diferente de la dependencia de Rusia. Y es muy difícil poder conseguir un resultado, una unanimidad entre los países para adoptar decisiones. Veremos qué es lo que pasa en el Consejo Europeo, veremos qué es lo que pasa en Bruselas, porque hay que recordar que también hay una importante cumbre de la OTAN. Va a estar Joe Biden, el presidente americano, que también va a participar en el Consejo para hablar en este caso de Ucrania. Veremos los resultados, lo analizaremos y hablaremos en los próximos días de cómo podemos abaratar las facturas de la luz, del gas, los carburantes, y lo haremos con Alberto Sanz, Mercedes Herrayer. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Y cambiamos radicalmente de asunto. Seguro que recuerdan las polémicas palabras del presidente mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, pidiendo a España que pidiera perdón por la conquista. Según el presidente mexicano, a España le faltó humildad, que no es que sea precisamente uno de los principales rasgos de López Obrador. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, frente a esa leyenda negra contra España, resulta que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha puesto manos a la obra para combatirla desde las aulas. ¿Cuál es exactamente esa iniciativa? Bueno, pues lo que ha propuesto la Comunidad de Madrid es que los profesores de historia de secundaria y bachillerato enseñen a sus alumnos un documental que se llama España, la primera globalización. Lo dirigió José Luis López Linares. Se estrenó el año pasado y tuvo una gran acogida, sobre todo por parte de aquellos que insisten en que hay una leyenda negra sobre España y que es bueno combatirla desde las aulas, ¿no? La Comunidad de Madrid ha enviado, además de este documental, de haberlo puesto a disposición de los centros escolares, una guía para los profesores para que puedan ir siguiendo las distintas partes del documental, que abarcan, bueno, pues, el periodo de los Reyes Católicos, la conquista de América y, según explica la Comunidad de Madrid, pues todas esas mentiras que se han dicho sobre el Imperio Español. O sea, para hacer frente a toda esa propaganda anti-española a cuenta de la historia de la conquista. Esto es la iniciativa que nos cuentas ahora, pero lo cierto es que no es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso, digamos, trata de hacer frente a esta llamada leyenda negra. No, de hecho hace 6 meses, o sea, más o menos medio año, fue cuando ella misma viajó a Estados Unidos y desde Nueva York hizo una serie de declaraciones que fueron muy polémicas, porque comparó o vinculó el indigenismo con el nuevo comunismo, vino a decir que era una amenaza para lo que había sido la conquista de América, y además lanzó un dardo al Papa Francisco, porque recordemos que por aquel entonces también ya se había estrenado este documental. De hecho, fue el presidente de México, que tú has mencionado, el que dijo que España tenía que pedir perdón y que éramos un país soberbio, que veíamos a México como una tierra de conquista,
y en ese momento el Papa Francisco envió una carta a los pocos días pues pidiendo perdón por las atrocidades o por los pecados que se habrían podido cometer hace 500 años, ¿no? Isabel Díaz Ayuso aprovechó su periplo por Estados Unidos para denunciar esto y cargar contra la carta del Papa. En fin, pues nada como echarle un vistazo a la historia para estar sobre todo bien informados y luego, en fin, no difundir unas historias u otras, que siempre es importante. Así que nada, Marina Elías, seguiremos muy pendientes de esta iniciativa y a ver hasta cuál es el calado que pueda tener. No es obligatorio, es una propuesta de ellos. Pues ahí queda. Gracias, Marina Elías. Gracias. Y queremos despedir esta edición de Barra Libre, como cada jueves, echándole un vistazo a las principales revistas del corazón. Nos las trae, como siempre, nuestra compañera Beatriz Tellez de Meneses. Con esto despedimos este programa, volveremos mañana con más contenidos. Las revistas de esta semana nos traen los detalles de una boda de la Jet Set, una nueva pareja del cine español y el distanciamiento entre Enrique Ponce y Ana Soria. La revista Hola nos trae todos los detalles de una de las bodas del año que reunirá a la Jet Set, la de Isabel Junot y Álvaro Falcó, cuarto marqués de Cubas, hijo de Fernando Falcó y Marta Chavarri. La pareja contraerá matrimonio el próximo 2 de abril en el Palacio del Marqués de Mirabel en Plasencia, donde se casaron los padres del novio en 1982. También podemos ver a una nueva pareja del cine español, la formada por los actores Kira Miró y Salva Reina, actor de la serie Ahí Abajo. La pareja ha sido fotografiada muy cariñosa y besándose por Madrid. Enrique Ponce y su novia Ana Soria protagonizan la revista Semana, que asegura que la pareja está más distanciada que nunca. Han pasado de ser inseparables a vivir prácticamente separados por sus compromisos profesionales. También vemos el nuevo rostro de Sofía Cristo, que está irreconocible tras su última operación estética de boca, cara y cuello. Isabel Pantoja es otra de las protagonistas. El martes tuvo que declarar en los juzgados y se enfrenta a una pena de prisión de 3 años. Su gestor le ha abandonado porque, según asegura, la tonadillera no quiere pagar a nadie y la familia no para de acumular deudas. El no querer pagar ha traído, por ejemplo, como consecuencia el embargo de uno de los áticos de Fuengirola. Antonio David Flores protagoniza la portada de Lecturas. Él y su hijo van a sentar en el banquillo a Rocío Carrasco, piden cárcel para ella y 15.000 euros por no pagarle la pensión al hijo. Según la revista, el exguardia civil está utilizando una vez más a su hijo en su guerra contra su ex. También nos desvela los apuros económicos por los que está pasando Macoque, que había visto en Supervivientes su salvación, pero su exmarido Kiko le ha vetado. La revista 10 Minutos trae la reconciliación de Ana María Aldón y José Ortega Cano. Tras la crisis, el torero le ha pedido perdón y le ha admitido haber tenido una actitud pasiva en el matrimonio. Por su parte, ella le ha puesto algunas condiciones para seguir juntos.